momento a hacer un estudio especial. Invitarles que toman sus Biblias en sus manos, y si no las tiene a mano, vamos a dar un momentito para que la busquen y abran el libro de Jueces en el Antiguo Testamento. Bueno, de paso, yo soy profesor de Antiguo Testamento, así es que esa es mi pasión, y por eso hoy el estudio está en el libro de Jueces, capítulo 11. Este capítulo nos narra la historia de uno de los jueces de Israel, uno de los últimos jueces, llamado Jefté. El capítulo 11 es la historia de él. Jefté vivía en lo que hoy conocemos como la Transjordania, o sea, en el otro lado del río Jordán, no en lo que es Israel hoy, sino lo que hoy conocemos como Jordania, al norte, en la tierra que se conoce como la tierra de Galaad. Y por eso, al tener este texto, nosotros encontramos una historia que es conocida, y tal vez sobre todo la parte final, y es una parte un poco triste. Dice el texto que Jefté se reunió, los amonitas estaban controlando a Israel, al menos esa parte norte de Israel, así es que ellos empiezan a discutir con Jefté, y luego de la discusión Jefté, dice el versículo 29, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, él reunió a todos los hombres que pudo, y versículo 31, en eso que estaba reuniendo a los hombres, Jefté, aunque era un hombre, vamos a ver más adelante, un hombre de origen humilde, Jefté hizo un voto, un poco rápido, y le dijo, Señor, si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, versículo 31, quien salga primero a la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonistas, será el Señor, y lo ofreceré en holocausto. Y ustedes, yo imagino, conocen el resto de la historia. Josué fue a la batalla, Jefté, Dios le dio una tremenda victoria para su pueblo. Así es que él regresó victorioso, feliz, y conocemos lo que pasó. Cuando él regresa, quien sale a recibirlo es su esposa. Y entonces su hija. Y cuando él la ve salir a la hija, una muchachita, y la Biblia pone un énfasis especial. Dice que él, dice allí en el versículo más adelante, versículo 34, que era la única hija que tenía, pues Jefté no tenía otros hijos. Y cuando él la vio salir, él se rasgó las vestiduras y dijo, ay, hija mía, me has destrozado el corazón. Eres la causa de mi desgracia. Has convertido mi victoria y alegría en derrota. Porque yo juré al Señor y no puedo retractarme. Entonces la hija noblemente le dice con un espíritu sumiso, Padre mío, le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor ha vengado a tus enemigos, los amonitas. Y entonces ella le pidió 2 meses para ir a llorar su virginidad, para ir a los montes, versículo 37, y entonces le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Y cumplidos los 2 meses volvió a su padre, versículo 39, y esa es la parte difícil. Y él hizo con ella conforme a su juramento, y ella era virgen. Y entonces es aquí donde surge la pregunta de muchos y la preocupación de algunos. Porque entonces dicen, primero, ¿cómo es posible que la Biblia narre una historia tan difícil, verdad? Y me imagino que ustedes
con sus amigos, dicen, pero el Antiguo Testamento presenta historias muy duras, presenta muchas matanzas, no puede ser que el Dios del Antiguo Testamento, ¿por qué la Biblia narra esas cosas? Y ellos también hasta preguntan, ¿y Dios aprobó esas cosas? Y aquí vemos, de acuerdo al texto, sugieren que Jefté vino y mató a su hija y lo ofreció como sacrificio. Y cómo la Biblia permite eso, y cómo un líder de Dios, imagínense al pastor Huentemil, el líder del pueblo de Dios allá en Asunción, haciendo eso con su hija. Terrible, cómo Dios permite un acto tan terrible. Y esos son los argumentos que dicen, inclusive alguien podría decir, pero mire, el Espíritu Santo lo usó. Dice el versículo 29 que entonces Jefté, poseído por el Espíritu, y él en ese arrobamiento que le dio el Espíritu Santo, él se movió a decir el voto y era de Dios que pasara eso con la hija. Algunos pueden interpretar y queda el carácter de Dios, queda la Biblia en entredicho y quedan las preguntas de si el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. En ese desafío es que entonces nosotros enfrentamos esta situación. Yo quisiera mencionar un detalle más. Si ustedes leen en los versículos 1 al 3, nos dicen que Jefté, bueno, venía de un origen muy humilde y problemático. Él era hijo de una prostituta, fue, como dicen allá en Chile, entenado, no era el hijo directo de su papá, así es que él creció solo, pasó lo que muchas veces sucede en las familias. El padre Galaad dijo, bueno, usted no es de mi esposa, así es que, y el resto de los hermanos lo desecharon. Jefté creció en la calle, se fue a vivir en la región de Tob, donde se juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían a hacer con él fechorías. Era medio maleante el hombre. Era un tipo de pandillero. Entonces la gente dice, bueno, un hombre así sin educación, sin preparación, era lógico que cometiera un tipo de acto tan inhumano como matar a su propia hija. Pero yo quisiera que en ese momento nosotros revisáramos algunos detalles acerca de esta historia y clarificáramos algunos hechos. Y es una invitación, hermanos, cuando usted encuentre un texto difícil, léalo una y otra vez. Léalo con calma y esa es la invitación que yo le hago. En segundo lugar, hermanos, yo quisiera recordar esto. El hecho de que la Biblia narre este evento no significa que la Biblia aprueba esta acción. Si él realmente la sacrificó y nosotros vamos a proponer que no fue así, pero si él realmente lo hizo, no significa que la Biblia aprueba ese acto. La Biblia narra el pecado de David con Betsabé y luego mandó a matar a Urías Eteo y no significa que la Biblia está aprobando ese acto de adulterio y asesinato. La Biblia menciona, y eso es lo bonito de la Biblia es un libro transparente, honesto, no oculta los defectos de sus héroes, no oculta los pecados. Otros libros en la antigüedad, los faraones y los reinos en Mesopotamia, usualmente ocultaban en los registros sus pecados, solo querían exaltar las cosas buenas que ellos habían logrado. Así que la Biblia aquí presenta los errores de Jefté, pero no necesita que lo está probando. Así es que eso es un punto bueno siempre recordar. La Biblia, no vamos a hablar aquí de las guerras, la Biblia habla de muchas guerras, no es que la Biblia apruebe esas guerras, la Biblia solo está relatando lo que sucedió y muchas veces como consecuencia de los errores de los mismos seres humanos. Pero vamos a ver si realmente Jefté lo hizo, si él sacrificó a su hija. En primer lugar, yo estoy contento que el pastor Jorge Huentemil, como buen estudiante, está tomando nota. Y eso está muy bueno. Todavía se acuerda de aquellos días. Dice allí, en primer lugar, hermanos, la Biblia no dice claramente que la mató. Dice solo que hizo conforme a su voto. Entonces, cuando usted dice que la mató, usted está asumiendo algo que el texto no dice. Y hay que tener cuidado con eso. A veces nosotros
hacemos decir al texto cosas que el pasaje no está diciendo. No hay ningún lugar. Ustedes ven otra vez, versículo 39, dice, cumplidos los meses, los 2 meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. En segundo lugar, ella pidió, si ustedes ven, cuando ella supo esto, ella le dijo, oh papá, versículo 36, haz conforme tu juramento, pero, versículo 37, concédeme solo esta petición, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. O sea, ella se fue 2 meses a llorar, a lamentar la situación, y su padre, con el corazón partido, le dijo, está bien, hija, vaya. Hermanos, Jefté tuvo 2 meses para pensar lo que iba a hacer. Si en un momento venía con entusiasmo y de la batalla y venía con la alegría de la victoria, no fue que él la tomó e hizo lo que había propuesto en su corazón inmediatamente y se sintió obligado por la presencia de los soldados y que había hecho el voto. No, él tuvo 2 meses y en esos 2 meses es muy lógico pensar que si realmente él estaba pensando, que yo no creo que era su intención matar a su hija, él pudo haber reconsiderado su acto. En segundo lugar, muy fácilmente un levita, aquellos que estudiaban la ley, que vivían entre todos los pueblos, entre todas las tribus de Israel, esparcidos, un levita, un rabino vino y le explicó, Jefté, no tienes que cometer esa locura, no hagas eso. Así es que hubo tiempo para que él considerara. Y eso nos lleva al siguiente punto. Si en un caso Jefté no lo sabía, pero Jefté sabía la palabra de Dios, porque él era leal, y eso vamos a enfatizar al final. Jefté fue leal a Dios. La Biblia claramente, la ley mosaica, allí en Levíticos, en Deuteronomio, la ley mosaica prohibía sacrificar a los hijos. Y luego yo más tarde le enviaré una presentación al pastor Huentemil, si ustedes desean luego hacer un breve estudio con calma, lentamente, para que ustedes revisen estos argumentos. No los voy a leer aquí todos los pasajes, porque no quiero que se me duerman. Pero sí, la Biblia prohíbe Levíticos 20, 22, Levíticos 18, 21. Dice, no pasarás por fuego a tus hijos, Amolec. Más adelante, Deuteronomio 12, 29 al 31. Advierte a los israelitas que no cometan ese terrible pecado de sacrificar a su hijo, de pasarlo por fuego, de hacer locuras. Yo creo que ninguno de nosotros, cuando yo a los niños, a la niñita que está con la familia Pereira, yo decía, ¿quién haría eso con un niño? De tomarlo y sacrificarlo. La Biblia dice que no lo hiciera. Así es que es muy probable que alguien, de seguro un levita, le dijera esto a Jefté. Por otro lado, cuando nosotros vemos el texto bíblico, existía la costumbre de que en algún momento algunas mujeres eran dedicadas al servicio del santuario. En Éxodo capítulo 38, versículo 8, hablando acerca del lavacro, donde ellos se lavaban en la entrada del santuario, dice la palabra de Dios: además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda del tabernáculo de reunión, hizo lavamanos y su pedestal. O sea, había mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. En Primera de Samuel, capítulo 2, cuando Dios reprende a Elí por el pecado de sus hijos y manda a un hombre que no sabe, la Biblia no da su nombre, que lo reprenda. En 1 Samuel 2, capítulo 22, la palabra de Dios dice que Elí
que ella era muy anciano, se enteró lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Había mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Y aquí lo que nosotros entendemos es que cuando Jefté dijo que iba a ofrecer en holocausto, que iba a ofrecer en servicio, ahorita vamos a ver a ese texto. La idea es que él la ofreció al servicio del tabernáculo en celibato, que ella por eso se insiste y que ella no se casó, y lo vamos a recalcar en unos minutos. Ella no se casó, sino que Jefté la dedicó al celibato. Y esto, hermanos, esto no es una cosa fácil en aquellos días. Hoy en día hay muchas personas que deciden ser solteras. Hay mujeres que son felices con una vida soltera, nadie las condena. La aceptamos, tal vez en nuestra familia. Ustedes tienen algún familiar que no se casó y llevan una vida normal y feliz, pero en aquella época, hermanos, era totalmente diferente. En aquella época, la mayor bendición de una mujer era procrear hijos. Y la mayor alegría de un padre eran sus hijos. Salmo 127, como de hijos en aljaba, como flechas en aljaba, son los hijos, son el tesoro de Dios, la herencia de Dios. Y no tener hijos era la mayor maldición que podía tener una persona. Y por eso el texto recalca, y esto es otro detalle, hermanos, cuando ustedes están leyendo la Biblia, vean los detalles que dice el texto, porque esos detalles quieren resaltar una idea. Cada texto, cualquier texto que ustedes lean en la palabra de Dios, lean esos detallitos, nos están diciendo algo. En el versículo 34, a la mitad del versículo dice, ella era hija única. O sea, el énfasis está en eso, era la única. Quiere decir que Jefté, al dar a su hija al celibato para servir en el santuario, él estaba perdiendo toda su descendencia. No iba a quedar en las genealogías de Israel. Ahí iba a morir su descendencia, su casa, su propiedad, de acuerdo a las leyes levíticas, no puede ser transferida a nadie más. Alguien más lo iba a tomar, tal vez su tío, su primo. Su nombre iba a desaparecer. Hermanos, para nosotros tal vez no entendemos, pero en aquella época en donde el tema de la vergüenza y el tema del honor era muy importante, eso era un golpe duro. Y eso fue lo que pasó con Jefté. Por eso era el drama que ellos enfrentaron en ese momento. Hay otro detalle que yo quisiera recalcar. En el versículo 31, él es cuando él hace el voto. Y él dice, quien salga primero de la puerta de mi casa, cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, la última parte dice, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Y aquí permítame mencionar algún detalle que el pastor Guentemil entenderá muy bien, porque yo creo que él llevó hebreo conmigo, hebreo bíblico. Y él les puede explicar esto con calma. Aquí la conjunción que se usa kai en hebreo, pues, generalmente es traducida como y lo ofreció en holocausto. A veces esta conjunción es traducida como entonces, o a veces puede ser traducida por consiguiente, porque es una conjunción que lleva el sentido de continuidad, pero también puede ser traducida como o. Cuando usted dice tú o yo, es decir que el pasaje puede ser traducido, será del Señor o lo ofreceré en holocausto. O sea, Jefté dio dos opciones aquí. Entonces él pensó, quizá va a ser un animal. Si es un animal, si es un ternero, si es un cabro, lo voy a tomar y lo voy a ofrecer en sacrificio al Señor. Voy a ir al santuario. O si es un siervo, tal vez lo dedico al servicio al santuario o lo vendo y llevo la ofrenda al santuario. Lo que él nunca se imaginó fue que quien iba a salir a encontrarle era la princesa de su vida. Yo tengo una hija, tengo 3 hijos, tengo una hija que es mi princesa. Y para Jefté, ver a su hija salir corriendo enfrente de él fue una experiencia terrible, por todo lo que significaba, pero no solo por lo que mencionamos de la herencia, de su descendencia, sino porque era su hija, su
precioso tesoro que salió a encontrarle y a recibirle. Nótese también que el énfasis en el texto está en el tema de la virginidad. Porque tiene que ver con la posteridad. Es el hecho, no que la mataron, porque por eso sugerimos que no fue muerta. La hija de Jefté no fue que Jefté la sacrificó como un animal, sino que el tema está en el hecho de que ella era virgen y no iba a poder procrear. Ella salió, dice el texto bíblico, salió a llorar su virginidad. Si ella iba a morir, si usted sabe que lo van a matar, ¿por qué va a llorar usted? Por su vida, porque va a morir, porque lo van a sacrificar. Ella no está llorando su vida, ella está llorando ¿qué? Su virginidad. ¿Por qué? Porque el hecho era que ella iba a quedar virgen el resto de su vida. No iba a poder tener hijos, no iba a poder ser una madre en Israel y ver a sus hijos crecer. Le estaban robando esa gran alegría de ser madre. Y por eso encontramos esta idea. Y nótese que al final el texto bíblico dice, y ella era virgen. Algunas versiones traducen, y no conoció hombre. Versículo 39 al final. O sea, el énfasis está en eso. El tema era que ella fue dedicada en celibato al servicio de Dios. Y no, como algunas veces se puede malentender y algunos pueden malentender el pasaje, cuando toman el texto livianamente o lo leen livianamente, llegamos a conclusiones erróneas. ¿Qué aprendemos de esto, hermanos? Hemos aprendido algo de cómo leer la Biblia, hemos discutido algunas ideas de cómo entender el texto y hemos aprendido que Jefté no sacrificó a su hija, sino que la dedicó al servicio en el santuario. Pero ¿qué aprendemos para nosotros el día de hoy? En primer lugar, mencionamos que alguien puede decir que Jefté estaba bajo el control del Espíritu Santo. Y porque el Espíritu Santo está en mí, yo puedo hacer lo que quiera. No, hermanos. Alguien puede estar tomado por el Espíritu Santo, imbuido del poder del Espíritu Santo, pero aún Dios respeta el libre albedrío de las personas. Jefté se apresuró en su voto y ese voto fue hecho en su apresuramiento, en su entusiasmo, tal vez en el deseo de impactar a los soldados para ver que ellos vieran su dedicación como buen líder, pero él se equivocó. Y el hecho que Dios lo guió en esa batalla no significa que Dios aprobó. Hermanos, esto es bien importante. Algunos pueden decir, yo tengo el poder del Espíritu Santo conmigo, así es que yo decido y lo que yo hago está correcto. No, hermanos. Aún así, Dios respeta el libre albedrío de la persona, la libertad de elegir o no elegir. En segundo lugar, hermanos, seamos cuidadosos cuando ustedes prometen algo. Seamos cuidadosos. Jefté se apresuró en su decisión. Jefté fue muy rápido. A veces nosotros prometemos rápidamente, sí, yo voy a hacer esto. Y luego decimos, no. En el trabajo, sí, yo llego el viernes y le hago ese trabajo, no se preocupe. Y no llegamos. ¿Cuántas veces nosotros prometemos, sí, pastor, yo voy a estar ahí? Y no llego y dejamos al pastor mal parado. Hermanos, yo quisiera recordarle lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5. Y por favor, ese texto sería bueno que lo marquen en su Biblia. Eclesiastés 5:5, donde el sabio, el predicador, dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y hermanos, ese es el desafío. Jefté se equivocó. Dios quiere que nosotros no nos equivoquemos. Ahora la gente promete, sí, voy a hacer un trato comercial. Le voy a alquilar la casa. Me pasó a mí. Y al final la persona dijo, no, ya no puedo. Y me dejaron, como dicen en mi tierra, como novia de pueblo, vestido y alborotado.
prometemos. A veces la gente se casa y hace una promesa y no la cumple. Bueno, hay situaciones que no es culpa de una persona. Pero ustedes ven que a veces en nuestra sociedad la gente promete, los políticos prometen, las personas prometen y al final no cumplen. Al final no están dispuestos a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Por eso Jesús dijo en Mateo 5:37, sea tu hablar sí o no, porque todo lo demás de mal procede. Hermanos, Dios nos ayude. Sí, voy a cumplir. Y Dios nos dé ese hábito. El pastor o en su trabajo. Sí, no se preocupe, don Mario, yo llego a las 7 de la mañana y son las 7:30 y no aparece. Hermanos, hay que cumplir. Y si no, la palabra dice, mejor no prometas. Mejor diga, lo siento mucho, pastor, hoy no puedo estar. Mi hija, mi esposo tiene esa situación, lo tengo que acompañar. Disculpe, no. Y mejor decir no. ¿Qué otro aspecto aprendemos de esto? Y hermanos, esto es importante. Aquí me emociono empezar en Jefté. Y era que Jefté era un hombre de palabra. Él prometió algo terrible, diríamos nosotros, por bocón. Y él pudo haber dicho, bueno, Señor, mire, es que mi hija te va a ofrecer estos animales. No, él cumplió su palabra. En el Salmo 15, en la palabra de Dios, Salmo 15, se presenta el versículo 1. ¿Quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Salmo 15, versículo 1. ¿Quién? ¿Quién va a estar con Dios allá en su morada? ¿Quién va a tener ese privilegio de caminar con Cristo? ¿Quién? Y entonces ahí el texto bíblico empieza a dar varias características de los versículos 2 al 5. Y en medio de ellos, noten lo que dice el versículo 4. No lo vamos a leer, solo vamos a leer el versículo 4, que es donde está el punto que me interesa. Dice allí que desprecia al Dios que reprueba, pero honra al que teme al Señor. Aquel que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Aquel que cumple lo que prometió, aun si es en su contra. Hermanos, Jefté era ese tipo de persona. Él se equivocó, es cierto, en abrir la boca, pero él cumplió. Era un hombre de palabra, era un hombre de honor. Y Dios nos ayuda a ser como Jefté, hombres y mujeres de palabra. Prometemos y aún usted se apresuró. Bueno, voy a cumplir porque el Señor me pide y aunque voy a salir perdiendo en este negocio, aunque yo me equivoqué, voy a cumplir y voy a dar. Hermanos, Dios va a bendecir cuando somos fieles a nuestra palabra. Hoy en día ya la gente no cree en la palabra, no, cada quien miente, haga lo que quiera, pero no así con los cristianos. Y quisiera recalcar un detalle más, y con esto termino, y es resaltar la actitud de la hija Jefté. Qué lealtad de esta niña, muchachos, hermanos. El papá le dice, hija, me equivoqué, cuánto lo siento. Y ella amablemente le dice, papá, no te preocupes, yo solo que es un voto a Dios, tú me has enseñado esto. No te preocupes, cumple tu voto y yo obedeceré. ¿Son nuestros muchachos hoy en día así? ¿Están dispuestos a ellos a obedecer lo que el padre le dice? Con razón dice la hermana G. White que la primera lección que debe aprender un niño es obediencia. Eso es lo más importante. Y yo admiro a esta muchacha. Ella le dijo a su papá, papá, hágalo. Hágalo. Y es una motivación para nosotros educar a nuestros hijos en esa línea. A veces tendremos que
ser un poco duros con sus hijos, a veces tenemos que pararnos firmes, pero ellos tienen que aprender obediencia, respeto, seguir lo que el Padre dice. Y esa fue la razón por la que Dios escogió a Abraham. Dice el libro de Génesis, capítulo 18, otro hermoso texto bíblico. Génesis 18, versículo 19. Dios está hablando aquí de destruir Sodoma y Gomorra. Y él dice, ¿cómo puedo ocultar esto a mi mejor amigo? ¿Cómo me voy a callar la boca si Abraham es mi amigo? ¿Por qué razón? Versículo 18. Es un hecho que Abraham, versículo 19, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Versículo Génesis 18, 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Qué carácter es de Abraham? Él enseñó a sus hijos a obedecerlo y por eso Dios dijo, yo no puedo ocultar esto de Sodoma y Gomorra. Dios amaba a Abraham porque él educó a sus hijos a seguir en sus pisadas. Dios nos bendiga, hermanos. Dios sea con cada uno de ustedes y Dios permita, nos dé ese carácter de cumplir nuestros votos, de ser prudentes, de no abrir la boca demasiado rápido. Y también Dios nos ayude a educar a nuestros muchachos en la iglesia, en nuestros hogares, a que sean muchachos fieles, obedientes, respetuosos, que esa es la mayor, es la corona de gloria, dice la palabra de Dios, hijos que sean leales al Señor. Que Dios les bendiga. Agradecemos al pastor Mora por esta reflexión. Vamos a cantar una alabanza y luego, pastor, le vamos a pedir que usted pueda tener una oración.
Ooh.